Buenas, en esta saga de vídeos vamos a hacer un análisis o una pequeña revisión del esquemático de algunos amplificadores, empezando por el amplificador que hemos estado viendo, el Bugera 1960. Es muy interesante para nivel usuario, sin necesidad de saber mucho de electrónica y mucho menos ser un experto, el revisar los esquemáticos de los amplificadores a válvulas, ya que por su construcción y simplemente teniendo unas cuantas ideas básicas, podemos descubrir mucho sobre su uso. Algunos tips de segundo funcionamiento, algunas problemáticas que podría llegar a tener. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga un poco de inquietud en estos temas, que revise un poquillo el esquemático de sus amplificadores y poco a poco irá aprendiendo cómo funcionan y también ayudará muchísimo si en algún momento hay alguna avería o tiene algún problema con el amplificador, saber detectar en qué etapa podría estar ese problema, si es un problema que podría deberse más a válvulas o ya es un poco más de la electrónica, en fin. Vamos a empezar con el 1960 y así poco a poco iremos aprendiendo algunos conceptos. Bueno, este es el esquemático de un Bugera 1960. Vamos a intentar identificar los bloques principales que tenemos. Por un lado, tenemos que esto de aquí, todo esto de aquí, es el previo. Esa es la etapa de previo. Esta zona, en azul, es la fuente de alimentación. Esta zona en verde es el loop de efectos y lo que nos queda en rojo es la parte de potencia que conforman esta válvula y esta válvula. Vamos a ir paso a paso y nos centramos en las partes interesantes, como por ejemplo el previo. Vemos ahí las cuatro entradas que comentamos: la entrada número 1 y la entrada número 2. Ya comentamos que esas entradas están puenteadas, y aquí vemos que efectivamente la señal que entra por aquí también sale por aquí y por aquí, por lo que comentamos que realmente es un único cable. Da igual donde los conectemos, siempre vamos a tener la misma señal en los dos sitios. De hecho, esa señal que se conecta en ambos sitios, podemos ver que vamos a pensar que la conectamos, por ejemplo, por aquí. Progresa a esta válvula. Y esta de por aquí progresa a esta válvula. Además tenemos los mismos valores, de momento todo es lo mismo. Esta válvula, la V7, es la válvula principal. ¿Y por qué señalo 2 y digo la válvula principal? Porque las 12AX7 es una válvula que tiene 2 triodos. Esto es un triodo, lo que comentamos antes. Tiene 2 triodos dentro del mismo encapsulado, por lo que, aunque físicamente veamos una única válvula, realmente son 2 elementos y además son completamente independientes. Puede estropearse uno y funcionar el otro, puede no funcionar ninguno, evidentemente, podemos dejar activo uno y el otro no usarlo para nada, como si fueran 2 válvulas independientes, pero encapsuladas dentro de un único cristal, dentro de una única válvula. Bien, continuamos y vemos que la señal progresa aquí y esta aquí. Y aquí teníamos los 2 volúmenes. ¿Por qué decíamos que no son volúmenes realmente? Sino que realmente son ganancias. Porque a diferencia entre un volumen y una ganancia, es que la ganancia lo que hace es entregar parte de la señal a la etapa amplificadora. En cambio, el volumen lo que hace es, digamos, entregar la señal completa o parte de la señal al exterior. La diferencia está muy sutil, pero una de ellas hace que conforme aumentamos el potenciómetro, aumenta la ganancia y la distorsión,
Y la otra lo que aumenta es solo el volumen, no la distorsión. Por eso estos volúmenes no son volúmenes, son ganancias. Y después, estas válvulas, y esta válvula en este amplificador, es la válvula principal. Es una válvula muy importante, ya que esa válvula es la que recibe una señal muy bajita, muy bajita, muy bajita, muy propensa a ruidos, que hay que protegerla muchísimo, muy débil, y la amplifica a una señal que ya realmente puede progresar por el resto del circuito sin problemas, que ya tiene una relación señal-ruido mucho más alta y que ya podemos empezar a trabajar sobre ella. Realmente esto es la válvula que más hay que cuidar, la válvula más importante. Si solo puedes cambiar una válvula de tu amplificador, porque solo te llega el presupuesto para cambiar una válvula, la válvula que debes de cambiar es siempre esta. En este caso, este amplificador tiene dos. La válvula principal es esencial. De hecho, si esta válvula se os estropea, degenera todo el amplificador suena con mucho ruido, con mucho hum. Es una válvula que siempre tiene que estar en buen estado y que es muy importante, la válvula principal. Cambiar esa válvula principal si veis que tenéis problemas con el amplificador y podéis conseguir incluso que se solucionen todos vuestros problemas. Bien. Continuamos y vemos que una vez pasada la válvula principal y pasado esos controles que son de gain, ahora se suman en este amplificador ambas señales y ya tenemos una señal grande que es la suma de las dos y que es realmente la señal con la que vamos a trabajar y a modelar el circuito y a amplificarlo más. ¿Y cómo se amplifica? Pues en este amplificador se amplifica en esta válvula. Esa válvula es la que realmente hace la amplificación grande. Pasamos de una señal que ya es mucho mayor, pero que está bien. Esta señal nunca satura, esta señal nunca distorsiona, a la señal que queramos aquí. Y esa señal ya puede ser una señal distorsionada si con los potenciómetros de gain hemos dado mucho valor, o si ponemos el gain bajito, pues es una señal que no distorsiona pero que es mayor a la anterior. Esta es la válvula que produce realmente la ganancia y la distorsión. Esta válvula es muy curiosa porque si lo veis parece que es igual que la otra, pero fijaos que nosotros entramos en la rejilla y salimos por placa. Igual que aquí, entramos rejilla, salimos por placa, entramos rejilla, salimos por placa. En cambio, en esta válvula, entramos rejilla, salimos por cátodo. ¿Qué es esto? Bien, esa válvula está configurada de una estructura que se llama de cátodo común y su característica principal es que esta no amplifica. Si entra así, sale igual, no amplifica. Entonces, ¿para qué sirve? Pues sirve porque nos aísla esa parte del circuito donde sí amplificamos, donde tenemos la válvula principal, con la etapa siguiente, que es esta, el tone stack, o lo que es lo mismo, la ecualización. La ecualización podemos ver que está formada básicamente por los tres famosos potenciómetros agudos, medios y graves. Tenemos unos condensadores de un valor pequeñito, unas resistencias y ya está. Es decir, no hay ningún elemento activo en la ecualización. Todos los elementos que hay son elementos pasivos. Todo esto es pasivo. La resistencia, los condensadores, las inductancias, todo eso son elementos pasivos. Los elementos activos son válvulas, transistores, los diodos, pero eso
es completamente pasivo. Es decir, que el filtro de ecualización de un amplificador nunca va a generar señal. Siempre va a recortar. Cuando bajamos graves, lo que estamos es recortando los graves. El tungsten, analizarlo es un circuito un poco complejo, incluso para la gente que está acostumbrada a trabajar con circuitos es difícil de analizar, pero el concepto básico es que es una cosa que moldea la señal sin generar señal. La señal y el color del amplificador se genera en sus válvulas y esto lo moldea, pero no genera frecuencias, no genera armónicos. Es imposible que lo haga, solo lo puede moldear. Otro detalle importante es que vemos que el circuito del ecualizador está después de todo el previo, es lo último del previo. Es decir, que siempre vamos a moldear el circuito con respecto al sonido que ya tenemos. Si tenemos agudos distorsionados, graves con distorsión, podemos subir o bajar ese volumen, subir o bajar esos graves, pero se quedan con distorsión. No podemos bajar los graves con el objetivo de que no distorsionen tanto, porque ya están distorsionados, han distorsionado antes. Esa característica es una característica que tiene este tipo de amplificadores. Por ejemplo, casi todos los Marshall y otras muchas marcas tienen la etapa de ecualización al final del previo. ¿Qué es esto que aparece aquí abajo que yo antes no he metido como el previo? Son las válvulas desfasadoras. La válvula desfasadora lo que hace realmente es que por aquí recibe la señal y por aquí lo que tiene es solo la parte positiva de la señal. Y por aquí va a recibir solo la parte negativa de la señal. Por eso se llama desfasadora. Es decir, la señal entra por aquí y solo sale la parte que sea positiva y entra por aquí y solo sale la parte que sea negativa. Ha dividido la señal en dos trozos, en una positiva y en una negativa, que eso es lo que después nos entrará en la etapa de potencia. Por aquí, en este caso la parte de señal positiva y en este caso la parte de señal negativa. Las L34 son válvulas de potencia, son un poco diferentes a las anteriores porque son pentodos. Los pentodos, que son las válvulas de potencia, las válvulas gordotas que tiene el amplificador, son válvulas que no amplifican, sino lo que dan es potencia al altavoz. Digamos que son las válvulas que son capaces de empujar el altavoz, pero toda la ganancia se ha generado en la etapa de previo. La etapa de potencia no genera ganancia, solo genera ese volumen para el altavoz. Por eso el potenciómetro volumen no está aquí, está antes. Si tú pones el potenciómetro volumen al máximo, estas válvulas ya empujan ese máximo hacia el altavoz. El altavoz está aquí. Esto tiene realmente aquí un transformador de salida y speakers. O sea que esto, la potencia se la da al altavoz, permite que poder empujar ese altavoz. Y 4 porque necesita mucha potencia, este amplificador tiene 150 vatios. Detalle importante, estas dos amplifican la parte positiva, como hemos dicho antes, y estas dos trabajan con la parte negativa. Una de las modificaciones importantes que se ha hecho a este amplificador es quitarle dos válvulas para que trabaje a la mitad de potencia. Se le ha quitado esta y se le ha quitado esta. Se le podría haber quitado perfectamente esta o esta o esta o esta. Pero lo importante es que haya una de la parte positiva y que esté otra de la parte negativa. Porque si quitamos esto, el amplificador no funcionaría. Porque solo amplificaría el ciclo positivo de la señal. Esa señal que se amplifica en el transformador se vuelve a unir. Aquí tendríamos la parte positiva. Y aquí al unirse con ese transformador aparecería también la parte negativa. Tendríamos la señal completa. Si hacemos esto, esta parte no la cargamos. El amplificador sonaría horrible o directamente no sonaría. Bien, pues esto es en resumidas cuentas el funcionamiento y el esquemático de un Buera 1960. Otro detalle importante es que aquí está el ajuste de vías, esa tensión negativa que se le pone aquí a la entrada, menos X voltios, para hacer ese ajuste de vías. Aquí tenemos el potenciómetro del ajuste de vías. Y respecto a la etapa de la fuente de alimentación, pues nada más. Básicamente comentaros que estos son unos... Aquí es donde está el transformador de la fuente. Es un transformador muy grande.
unos diodos que transforman la alterna en continua, AC a DC. En algunos amplificadores, en vez de utilizar diodos, utilizan una válvula diferente, que es una válvula diodo, para hacer esta transformación, y aquí genera las tensiones que le hace falta al circuito. Estas y estas. Cuidadito con esto. Estas tensiones que van a todo el circuito son tensiones de 450 voltios por lo menos. Son completamente mortales. Así que si no tenéis muy claro estos conceptos, no sabéis realmente cómo funciona, nunca abráis un amplificador de potencia, un amplificador de válvulas y toqueteéis ya no solo encendido, incluso apagado, porque las tensiones son completamente mortales. Bien, espero que os haya gustado el vídeo, al menos que os haya resultado interesante y nos vemos en otro proyecto, ya en este caso con otro amplificador. Bien, hasta luego.